Hola, soy Mauricio Rodríguez de maestrodelaweb.com y en esta nueva lección vamos a hablar de los formularios. Los formularios son uno de los elementos más importantes en el desarrollo de una aplicación web. Se utilizan para capturar datos de los usuarios. Nos pueden, por ejemplo, servir para un pedido en una tienda virtual, para crear una encuesta, para conocer las opiniones de los usuarios, para recibir sus preguntas, sus comentarios, en fin. Acá tenemos un ejemplo de un formulario y la idea es que una vez el usuario ingrese sus datos y haga clic en el botón enviar o guardar, se ejecute un script que reciba esos datos y haga el tratamiento correspondiente. Un formulario puede estar formado, entre otras cosas, por etiquetas, que son los textos, por campos de texto, por desplegables, por áreas de texto, por botones de check, en fin. Ahora vamos nosotros a crear nuestro primer formulario. Nos dirigimos a Dreamweaver, hacemos clic en Nuevo, PHP. La gran ventaja de Dreamweaver es que podemos dividir nuestra área de trabajo en la parte del código y en la parte del diseño. Podemos solamente ver el código o solamente ver el diseño, o como lo tenía inicialmente, que es dividido. Aquí tengo el diseño y aquí tengo el código. ¿Listo? Antes de insertar los diferentes elementos, lo primero que debemos hacer es insertar el formulario como tal. Entonces en Dreamweaver tenemos el menú insertar, formulario y aquí formulario. ¿Listo? Veremos que en la parte de diseño aparecerá un recuadro formado por líneas rojas discontinuas que nos indica que allí dentro de ese espacio se va a crear un formulario. Obviamente en la parte ya en el navegador esas líneas punteadas no se van a ver, es aquí simplemente como una ayuda visual. Y en la parte de código vemos que se han generado dos etiquetas, una etiqueta HTML form que abre y una etiqueta HTML form que cierra. La etiqueta HTML form tiene algunos atributos como el ID, podemos colocarle cualquier texto, el nombre, el método mediante el cual se van a enviar los datos. Hay dos métodos que son el método post y el método get. Para el envío de datos desde un formulario se recomienda y se utiliza generalmente el método post. Y hay otro atributo bien importante que es la acción, y este atributo se refiere a dónde nos va a enviar el formulario esos datos. Entonces nosotros vamos a indicarle aquí que los vamos a enviar a un script que se llamará, no lo hemos creado, scriptguarda.php. Es decir, en scriptguarda.php recibiremos los datos de ese formulario y los procesaremos. ¿Listo? Entonces ya hemos insertado el formulario y lo que sigue es empezar a insertar los diferentes elementos. Entonces puedo hacerlo desde el código, insertando cada una de las etiquetas HTML de cada elemento. Obviamente pues para eso debemos tener el conocimiento de cuál es dicha etiqueta HTML, o el Dreamweaver nos ayuda aquí también con la opción insertar formulario, y aquí tenemos todos los diferentes elementos posibles. Tenemos campos de texto, áreas de texto, botones, casillas de verificación, botones de opción, los select o listas desplegables, campos para que el usuario pueda subir un archivo, para que pueda subir una imagen, campos ocultos, en fin. Entonces vamos a crear el formulario de registro. Vamos a pedirle a nuestro usuario que ingrese su nombre, su email, su país y de pronto una contraseña. ¿Listo? Entonces vamos a decirle el primer campo o el primer elemento de nuestro formulario es un campo de texto. Le podemos colocar cualquier ID, en este caso pues vamos a pedirle el nombre, entonces recomendable que tengamos ese orden. Aquí el ID
Se recomienda sin tildes, sin mayúsculas, y aquí la etiqueta es simplemente el texto que va a estar acompañando a ese campo, es la parte visible, el texto visible, ¿listo? Entonces le damos a aceptar y aquí lo vemos, esta es la etiqueta y este es el campo. Si nos ubicamos en el texto podemos ver que se generaron una etiqueta HTML tipo label, que es el texto, y una etiqueta tipo input, tipo texto, con el nombre, con el name, con el atributo name, que lo llamamos nombre, que es de esa misma manera su ID. ¿Listo? Entonces, asimismo vamos a insertar otra nueva área de texto, campo de texto, perdón, llamémoslo email. Le damos a aceptar y allí lo tenemos. De igual manera podemos insertar, por ejemplo, el país, que ya viene siendo un desplegable. Entonces formulario, insertar formulario y aquí le damos seleccionar. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a poner el ID país, la etiqueta país, dos puntos. Le damos a aceptar y aquí lo tenemos. Vamos a ingresarle cada uno de los diferentes opciones que tiene ese select. Si yo me ubico aquí en el select, puedo agregarlos como opciones aquí dentro del código HTML. Aquí puedo agregar cada una de esas opciones utilizando la etiqueta option, así, option, y colocarle, por ejemplo, Colombia, y cierro la etiqueta option. O de igual manera el Dreamweaver me lo facilita. Aquí selecciono y aquí me da valores de la lista y me permite agregarlos sin necesidad de digitar código. Entonces el siguiente se va a llamar Perú, el siguiente por ejemplo Chile, el siguiente Ecuador, Argentina, bueno, en fin. Le damos a aceptar. Vamos a insertar otro campo que sea por ejemplo la contraseña que va a tener nuestro usuario, para que después pueda loguearse, pueda acceder a su información de usuario, información privada. Entonces le vamos a dar aquí insertar, esa viene siendo también un campo de texto. Le vamos a colocar con password, recomendable no utilizar la ñ en el ID, y le damos a aceptar. Listo. Finalmente falta ingresar el elemento para enviar el formulario, es decir, el botón. Aquí lo tenemos. Le damos a aceptar. Bueno, le colocamos un ID y aceptar. Entonces así ya tenemos 5 elementos en nuestro formulario para capturar unos datos muy sencillos de nuestros usuarios. Esto se podría ver mejor si lo insertamos dentro de una tabla aquí con la opción insertar tabla, una tabla que de pronto tenga 2 columnas con 6 filas, y en la primera columna pues colocamos los textos y en la segunda columna colocamos ya los campos. Eso pues visualmente nos ayudaría a que se vea un poco más ordenado, que se vea mejor. Y también podemos empezar a cambiar la apariencia de este formulario para que se vea de pronto así como un poco más elegante, y para eso utilizaremos estilo CSS. En una siguiente lección yo les voy a enseñar un poco cómo manejar esos estilos, cómo decorar un poco los formularios y en general toda la apariencia de las aplicaciones web. Algo muy interesante que tiene PHP es que podemos manipular la información que está en estos elementos, o cargar la información de estos elementos, la información por defecto, también desde por ejemplo una base de datos. Este desplegable podría ser perfectamente información que se cargue desde una tabla, de una base de datos. Eso lo podemos hacer con PHP. ¿Listo? De igual manera, como les decía hace un momento, hay varios elementos más, por ejemplo los campos de los botones de opción. Vamos a ponerlos aquí de ejemplo, que son estos, los radio button. También hay otros como las áreas de texto, para ya campos tipo comentarios, por ejemplo.
Veámoslas, donde ya tiene el usuario a su disposición varias líneas para digitar, pero simplemente, repito, es a manera de ejemplo para que ustedes vean que tienen a su disposición estos otros elementos. Bueno, vamos a guardar nuestro formulario aquí en la carpeta de nuestro WAMP server. Para mi caso lo voy a guardar como formulario.php, y si me dirijo aquí al navegador lo veo en localhost /curso PHP, que fue la carpeta o directorio que creamos, y el script se llama formulario.php. Aquí lo tenemos, muy sencillo. Y ahora lo que sigue es crear el script PHP que se encargará de recibir y procesar la información. Como lo dije aquí en el atributo action de nuestro formulario, ese script se va a llamar scriptguarda.php. Voy a copiarlo para crear uno nuevo exactamente con el mismo nombre. Aquí le damos PHP y lo vamos a guardar como scriptguarda.php. ¿Listo? Podemos borrar todas estas etiquetas HTML y simplemente digitar un código PHP que reciba e imprima inicialmente la información que el usuario ingresó en el formulario. Entonces abrimos nuestras etiquetas PHP y las cerramos. Inicialmente vamos a recibir y guardar en una variable PHP cada uno de los campos, cada una de la información que ingresó el usuario. Entonces creamos una variable, por ejemplo, que se llame nombre recibido, o solamente nombre, no importa. Y en PHP toda la información que se envíe desde un formulario con el método POST se guarda en un arreglo asociativo que se llama, ya lo voy a ingresar aquí, se llama POST, así. ¿Listo? Y entre comillas, bueno, no olvidemos cerrar el punto y coma, y entre comillas, aquí el índice de esa matriz asociativa POST corresponde con el atributo name del campo del formulario. Es decir, si yo voy a recibir el nombre, lo que el usuario ingresó en el campo nombre, que es este, el atributo name se llama nombre. Yo recomiendo copiar así tal cual para evitar problemas al digitar. Y allí en este momento ya hemos recibido el nombre. ¿Listo? Solamente lo que el usuario ingresó en el campo nombre. Puedo copiar y pegar esto y hacer lo mismo con los otros campos. Entonces el segundo campo es email. Lo puedo guardar en una variable que se llame email también. Esta es la variable PHP en donde se está guardando el valor que ingresó el usuario. No tiene que ser este mismo, no tiene que llamarse igual, pero sí es importante que este esté tal cual como está el atributo name aquí. ¿Listo? Aquí por ejemplo el siguiente es país y el siguiente es password. País y el siguiente es password. ¿Listo? Aquí en este momento ya hemos recibido y guardado en una variable PHP cada uno de los valores ingresados en los diferentes elementos que tiene el formulario. En este script, para probar, lo que podríamos hacer es imprimir en pantalla esas variables, esos valores. Entonces, por ejemplo, si yo imprimo la variable PHP nombre, veremos que en pantalla aparecerá lo que yo como usuario haya ingresado en dicho elemento del formulario. Probémoslo. Aquí ya he guardado los cambios con control S. Entonces volvemos aquí, refrescamos y coloquémosle aquí cualquier cosa, por ejemplo Alexander. Llenemos los otros, simplemente algo que podríamos hacer aquí antes de continuar para que este campo realmente sea un campo de contraseña es en formulario.php indicarle que es, aquí está el atributo contraseña, que es una contraseña. Si guardo cambios y vuelvo acá y refresco, veremos que
aquí ya no será visible lo que el usuario ingrese. ¿Listo? Ahora sí, le damos enviar y vamos a ver qué sucede. Vemos que nuestro navegador ya fue dirigido a scriptguarda.php y allí está imprimiendo en pantalla lo que yo como usuario ingresé en el campo nombre. ¿Listo? Hagamos el ejercicio de imprimir las otras variables para verificar que todas estén recibiendo correctamente. ¿Listo? Entonces voy a copiar y pegar para las 4 y aquí le voy cambiando el nombre a la variable. Guardamos cambios y si volvemos acá, le damos enviar, veremos que allí están imprimiéndose todas las variables. Bueno, se ve un poco desordenado, se ve todo amontonado. Entonces lo que puedo hacer es simplemente entre cada impresión en pantalla imprimir, por ejemplo, un salto de línea o una etiqueta BR, que en HTML una etiqueta BR es un salto de línea. Podría ser algo como esto. La etiqueta BR en HTML es un salto de línea. ¿Listo? Y si vuelvo acá y refresco, ya veremos que se ve mejor. ¿Listo? No olvidemos que también tenemos la opción de concatenar para no hacer tantos ecos. Lo que podemos hacer es simplemente concatenar todo con el símbolo punto. Nosotros concatenamos así. Bueno, aquí no debo olvidar la comilla, punto, ¿listo? Bueno, así podríamos hacerlo con todos los ecos y tener solamente una instrucción de ese tipo, una instrucción para imprimir. Y el resultado viene siendo el mismo. ¿Listo? Lo que vamos a hacer en la siguiente lección es que una vez ya confirmado que hemos recibido sin problema todos los elementos, todos los valores que fueron ingresados en cada uno de los elementos del formulario, lo que vamos a hacer es inicialmente crear una tabla en la base de datos y posteriormente guardar esta información en esa tabla. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer detenidamente en un primer video de la siguiente lección. Vamos a crear la base de datos, vamos a crear la tabla con cada uno de los campos en donde van a ir estos datos y vamos posteriormente a ejecutar las instrucciones para conectarnos con esa base de datos e insertar esta información en la tabla de dicha base de datos. ¿Listo? Entonces mi nombre es Mauricio Rodríguez de maestrodelaWeb.com y nos encontramos pronto.